El avión zumbaba con el murmullo constante de los motores, pero en la cabina, el aire estaba cargado de una electricidad distinta, una tensión que parecía vibrar entre los asientos. La familia Morales, ahora relegada a los asientos más incómodos junto al baño, mantenía una calma tensa. Juan Morales, con los brazos cruzados, miraba al frente, su mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo una tormenta. Sofía a su lado acariciaba suavemente el cabello de Lucía, que dormía apoyada en su regazo, ajena al torbellino que habían vivido. Diego, sin embargo, no podía apartar los ojos de su teléfono. Sus pequeños dedos apretaban el dispositivo con fuerza, revisando una y otra vez el video que había grabado el momento exacto en que Clara Méndez, la azafata, les había ordenado levantarse de sus asientos con una arrogancia que aún le quemaba en el pecho. «No sé cómo conseguiste esos boletos», había dicho ella, su voz cargada de desdén. «Pero estos asientos son para clientes premium». Diego, a sus 12 años, sabía que esas palabras no eran un simple error. Eran algo más oscuro, algo que lo hacía apretar los dientes y sentir un nudo en el estómago. En la parte delantera del avión, Clara Méndez seguía moviéndose con la misma autoridad que siempre había llevado como un escudo. Servía café en primera clase, intercambiaba sonrisas falsas con los pasajeros y revisaba su lista de tareas como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Los pasajeros ya no la miraban con la indiferencia habitual. Algunos susurraban, otros desviaban la mirada, y unos pocos, los más valientes, la observaban con un desprecio silencioso. Clara lo sentía, aunque fingía no notarlo. Su uniforme perfectamente planchado ya no le daba la seguridad de antes. Cada paso que daba por el pasillo se sentía como caminar sobre un campo minado. Y lo peor estaba por venir. En primera clase, Ricardo Salazar, el ejecutivo que había presenciado todo, seguía sentado en su asiento 1A con el teléfono en la mano. Sus ojos agudos como cuchillos seguían cada movimiento de Clara. Había hecho una llamada minutos antes, y ahora, mientras tamborileaba los dedos contra el reposabrazos, esperaba. No era un hombre que disfrutara del drama, pero sí creía en la justicia. Y lo que había visto, una familia humillada sin razón, tratada como intrusos en asientos que habían pagado, no era solo un error. Era una afrenta. Ricardo no era cualquier pasajero. Era el director regional de la aerolínea y su presencia en este vuelo no era casualidad. Había estado observando a Clara desde el momento en que abordó, evaluando al personal como solía hacer en sus viajes discretos. Pero nunca había esperado presenciar algo tan descarado, tan cruel. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, Sofía intentaba mantener la calma por el bien de sus hijos. Pero cada vez que miraba a Diego, veía la furia contenida en sus ojos. «¿Por qué, mamá?», susurró él, su voz temblando de rabia. «¿Por qué nos trataron así? No hicimos nada malo». Sofía apretó su mano buscando palabras que pudieran aliviar el dolor, pero no las encontró. Porque la verdad era que no había explicación lógica. No habían hecho nada malo salvo existir, salvo ser una familia latina en un lugar donde Clara Méndez decidió que no encajaban. Juan, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz baja pero firme. «Esto no termina aquí, Sofía. No voy a dejar que nos pisoteen así». Sus palabras eran una promesa, y Sofía asintió, sintiendo el mismo fuego crecer en su interior. De pronto, el intercomunicador del avión crepitó, rompiendo el murmullo de la cabina. Todas las cabezas se alzaron, los pasajeros detuvieron sus conversaciones, y hasta Lucía, que dormía, se movió ligeramente. La voz del capitán Luis Vargas resonó con una calma que escondía una furia contenida. «Damas y caballeros, aquí su capitán. Lamentamos interrumpir, pero tenemos que abordar un incidente que ocurrió al inicio de este vuelo». El silencio en la cabina era absoluto. Clara, que estaba sirviendo una bebida en primera clase, se congeló la jarra de café, temblando ligeramente en su mano. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos ya sospechando de qué se trataba. Diego levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desafío. «Es sobre nosotros», susurró a su madre. Sofía no respondió, pero su mano apretó la de él con más fuerza. El capitán continuó. «Una familia fue retirada injustamente de sus asientos en clase económica premium. Sus boletos eran válidos, pagados en su totalidad. Este error es inaceptable, y quiero disculparme personalmente con la familia afectada.
Un murmullo recorrió la cabina, un eco de indignación y sorpresa. Los pasajeros comenzaron a mirar hacia atrás buscando a los Morales, mientras otros giraban hacia Clara, cuya cara había perdido todo color. Gracias al señor Ricardo Salazar, quien nos alertó de inmediato. Estamos manejando esta situación con la seriedad que merece, añadió el capitán. El nombre de Ricardo resonó como un martillo, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había vuelta atrás. En ese momento, Clara fue convocada al cockpit. Sus pasos eran rígidos, su rostro una máscara de control, pero por dentro, el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Había manejado situaciones difíciles, antes pasajeros groseros, retrasos, emergencias. Pero esto era diferente. Esto no era una queja común. Esto era el fin. Al entrar al cockpit, encontró al capitán Vargas y al primer oficial Daniel Ortiz con expresiones sombrías. Pero lo que realmente la hizo estremecerse fue la pantalla en el panel de control donde un hombre en traje oscuro la miraba a través de una videollamada. Era Esteban Ruiz, el vicepresidente de operaciones de la aerolínea. Su voz era fría, afilada como una navaja. Señorita Méndez, explique por qué ordenó a una familia abandonar sus asientos sin verificar sus boletos. Clara tragó saliva, sus manos sudando mientras las mantenía cruzadas frente a ella. Hubo un error con los asientos, comenzó su voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por sonar segura. Pensé que no correspondían a esa sección. Seguí el procedimiento. Esteban no pestañeó. Procedimiento, repitió, su tono goteando desprecio. No verificó el manifiesto de pasajeros. No consultó con el agente de la puerta. Hizo una suposición y humilló a una familia frente a toda la cabina. Clara abrió la boca para defenderse, pero Esteban levantó una mano. No me interrumpa. ¿Sabe quién estaba en el asiento 1A? Clara palideció. No lo sabía, pero el nombre de Ricardo Salazar ahora resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Ricardo Salazar, nuestro director regional, continuó Esteban. Él vio todo. Cómo cuestionó los boletos de los Morales. Cómo se burló de su acento, diciendo que hablaran claro si querían que les creyera. Cómo los obligó a caminar al fondo del avión como si fueran delincuentes. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. No había pensado que alguien tan importante estuviera mirando. No había pensado que sus palabras dichas con tanta arrogancia serían repetidas frente a ella. Pero lo peor vino después. Esteban giró su tableta hacia la cámara mostrando una serie de tweets que ya circulaban en las redes sociales. Uno de ellos, de una pasajera en el asiento 14B, decía: «Acabo de ver a una azafata humillar a una familia latina en mi vuelo. Les dijo que no parecían de clase premium. Esto es asqueroso. Discriminación». Otro, de un pasajero en 22F, añadía: «La azafata no siquiera revisó los boletos antes de echarlos. Vergüenza para esta aerolínea. Justicia para Morales». Clara sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Los pasajeros no solo habían visto, sino que estaban actuando. Estaban grabando, tuiteando, compartiendo su indignación con el mundo. Y no era solo un puñado de personas. Cada tuit tenía cientos de retweets, miles de me gusta. La historia ya estaba explotando, y el avión ni siquiera había aterrizado. Esto, dijo Esteban, su voz, ahora peligrosamente baja, es una crisis de relaciones públicas que usted causó. Y la aerolínea no tolerará esto. Clara intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Ahora logró murmurar. El capitán Vargas, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Clara, llevas años con nosotros. Siempre fuiste profesional. Pero hoy dejaste que tus prejuicios tomaran el control. No solo avergonzaste a esa familia, también perdiste la confianza de esta tripulación. Sus palabras dolieron más que cualquier cosa que Esteban pudiera decir. Porque Vargas no estaba enojado, estaba decepcionado, y eso era peor. Por ahora, continuó Esteban, estás relevada de tus funciones. No trabajarás en esta cabina por el resto del vuelo. Quédate en el área de la tripulación y no hagas contacto con los pasajeros. ¿Entendido? Clara asintió, su garganta apretada. Pero mientras salía del cockpit, el peso de lo que acababa de suceder la golpeó como una ola. No era solo una suspensión, era el principio del fin.
Regresó a la cabina de primera clase, sintiendo las miradas de los pasajeros como cuchillos. Algunos susurraban, otros grababan con disimulo, y unos pocos no se molestaban en esconder su desprecio. Pero lo peor estaba por venir. De repente una voz cortó el aire clara y potente desde la parte trasera del avión. Esa disculpa no es suficiente, era Juan Morales. Todas las cabezas se giraron hacia él. Estaba sentado en su asiento estrecho junto al baño, su postura recta, sus ojos fijos en Clara. No había levantado la voz, pero no necesitaba hacerlo. Su tono era puro acero, cada palabra cargada de una furia contenida que hizo que el aire en la cabina se sintiera más pesado. Nos humillaste frente a todos, continuó su voz, resonando en el silencio. Nos trataste como si no perteneciéramos aquí, como si fuéramos menos. Y ahora crees que puedes esconderte detrás de un «lo siento» vacío. Sofía a su lado apretó la mano de Lucía, pero sus ojos también estaban fijos en Clara. No solo nos hiciste sentir pequeños, dijo su voz tranquila pero cortante como un bisturí. Le enseñaste a mi hijo que no importa cuánto trabajemos, cuánto paguemos, siempre habrá alguien que nos mire como si no valiéramos nada. Diego, sentado junto a su madre, levantó la vista, su teléfono aún en la mano. Había grabado todo, y ahora mientras miraba a Clara, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desafío. A sus 12 años había aprendido una lección que ningún niño debería aprender: que el mundo podía ser cruel incluso cuando no hacías nada malo. Los pasajeros estaban ahora completamente atentos. Una mujer en el asiento 14B, la que había tuiteado antes, Ana Torres, se puso de pie. «Eso es cierto», gritó su voz temblando de indignación. «Vi todo, no revisaste sus boletos, no verificaste nada, solo decidiste que no pertenecían allí». Otro pasajero, Miguel López, un periodista independiente sentado en 22, levantó su teléfono claramente grabando. «Esto es inaceptable», dijo su voz firme. «No puedes tratar a las personas así y esperar que lo olvidemos». La cabina explotó en murmullos, un coro de indignación que crecía con cada segundo. Los pasajeros que antes habían permanecido en silencio mientras los Morales eran humillados ahora estaban furiosos. Algunos aplaudían, otros gritaban palabras de apoyo a la familia. El ambiente era una tormenta, y Clara estaba en el centro. Ricardo Salazar, desde primera clase, se puso de pie lentamente, su presencia imponente, silenciando a la multitud por un momento. Miró a Clara directamente a los ojos, su voz calmada pero devastadora. «¿Por qué, Clara? Dime. ¿Qué te hizo pensar que los Morales no merecían esos asientos?» Clara abrió la boca, pero no salió nada. Estaba atrapada, expuesta, y cada palabra que intentaba formar se deshacía en su garganta. Ricardo continuó implacable. «No verificaste, no preguntaste, solo asumiste. Y ahora todos aquí sabemos por qué». Su tono no era acusatorio, era peor. Era la voz de alguien que ya había ganado, alguien que sabía que la verdad estaba de su lado. Valeria Gómez, la azafata joven, que había observado todo desde el principio, no pudo soportarlo más. Se acercó a los Morales, ignorando las miradas de Clara. «Lo siento mucho», dijo su voz temblando, mientras miraba a Sofía y Juan. «No debí quedarme callada. No estuvo bien». Sofía asintió, su expresión suavizándose por un momento. «Gracias», dijo simplemente. Pero la mirada de Juan seguía fija en Clara, esperando algo más que un murmullo débil. Clara, atrapada bajo el peso de todas esas miradas, finalmente habló, su voz apenas audible. «Yo, lo siento. Fue un error». Pero las palabras sonaron huecas, vacías. Juan se inclinó hacia adelante, su mirada perforándola. «Eso no es una disculpa», dijo su voz cortando el aire como un látigo. «No es un error cuando decides que no pertenecemos aquí por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Nos hiciste caminar por este avión como si fuéramos basura. Dilo, admite lo que hiciste». El silencio era ensordecedor. Los pasajeros contuvieron el aliento esperando. Clara tragó saliva, sus manos temblando. «Yo asumí cosas que no debí», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Los juzgué sin verificar. Y los humillé. Lo siento. Pero no era suficiente. No para Juan, no para Sofía, no para Diego, que aún sostenía su teléfono grabando cada palabra.
Y ciertamente no era suficiente para los pasajeros que ahora murmuraban con una furia renovada. «No es suficiente», gritó Ana Torres desde 14B. «Admite que fue por su raza. Admítelo». La cabina estalló en un coro de apoyo, los pasajeros aplaudiendo y exigiendo justicia. Clara retrocedió, su rostro rojo de vergüenza. Nunca había sentido algo así, el peso de un avión entero juzgándola, condenándola. Siempre había sido la que tenía el poder, la que decidía quién estaba en lo correcto y quién no. Pero ahora era ella la que estaba en el banquillo. Y lo peor de todo, sabía que lo merecía. El intercomunicador crepitó de nuevo. La voz del capitán Vargas volvió, esta vez más firme. «Señorita Méndez, regrese al cockpit. Ahora». Clara dio un paso atrás, su cuerpo temblando. Mientras caminaba por el pasillo, los pasajeros la seguían con la mirada, algunos grabando, otros susurrando. No había escapatoria. La tormenta que ella misma había desatado estaba a punto de consumirla por completo. Llamado a la acción. Si esta historia te hizo hervir la sangre y quieres que se escuche la voz de la justicia, deja un comentario con la palabra justicia y comparte esta historia con tus amigos. Si crees que Clara merece una lección más grande, suscríbete al canal para no perderte el final de esta historia. Y si tienes algo que decir, déjanos saber en los comentarios qué hubieras hecho en el lugar de los Morales. Tu voz importa. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina, pero no podía sofocar la tormenta que se gestaba entre los pasajeros. La humillación sufrida por la familia Morales aún resonaba como una herida abierta que nadie en el vuelo podía ignorar. Juan Morales, sentado en el estrecho asiento junto al baño, mantenía la mirada fija en el respaldo del asiento. Frente a él, sus manos apretadas en puños. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, conteniendo una furia que amenazaba con explotar. Sofía a su lado sostenía la mano de Lucía, que dormía acurrucada contra ella, ajena al peso de lo que habían vivido. Pero Diego, con sus 12 años, no podía apartar los ojos de su teléfono. Sus dedos temblaban mientras revisaba el video que había grabado la azafata Clara Méndez, con su uniforme impecable y su tono despectivo, ordenándoles abandonar sus asientos de clase económica premium. «No sé cómo terminaron aquí», había dicho, su voz cargada de desprecio, «pero estos asientos no son para ustedes». Diego apretó los dientes, sintiendo un calor ardiente en el pecho. No era solo un error, era algo mucho más profundo, algo que lo hacía querer gritar. En la parte delantera del avión, Clara Méndez seguía moviéndose con la arrogancia de quien cree que siempre tiene el control. Servía bebidas en primera clase, intercambiaba sonrisas forzadas y revisaba su lista de tareas con una precisión mecánica. Pero algo había cambiado. Los pasajeros ya no la veían como la figura autoritaria que dirigía la cabina. Algunos susurraban entre sí, otros la miraban con desdén, y unos pocos, los más audaces, no disimulaban su indignación. Clara lo sentía, aunque intentaba ignorarlo. Cada paso que daba por el pasillo era como caminar sobre vidrios rotos. Su uniforme, que siempre había sido su armadura, ahora se sentía como una jaula. Y lo peor estaba por venir. En primera clase, Ricardo Salazar, el director regional de la aerolínea, observaba todo desde su asiento 1A. Sus ojos fríos y calculadores seguían cada movimiento de Clara. Había hecho una llamada minutos antes, y ahora, mientras tamborileaba los dedos contra el reposabrazos, esperaba el resultado. Ricardo no era un hombre que buscara el drama, pero creía en la justicia. Y lo que había presenciado, una familia latina tratada como intrusos, humillada, frente a un avión lleno de pasajeros por una azafata que no se molestó en verificar sus boletos, era una afrenta que no podía tolerar. Había visto el video de Diego, enviado discretamente por un pasajero, que lo reconoció como alguien con poder. Y ese video, con el tono burlón de Clara, diciendo «hablen claro, si quieren que les crea», era la prueba que necesitaba. En la parte trasera, Sofía intentaba mantener la calma por el bien de sus hijos. Pero cada vez que miraba a Diego, veía la rabia en sus ojos, una furia que no debería existir en un niño de su edad. «¿Por qué, mamá?», susurró él, su voz quebrándose. «¿Por qué nos trataron como si fuéramos nada?». Sofía apretó su mano buscando palabras que pudieran sanar esa herida, pero no las encontró. Porque no había forma de suavizar la verdad. Clara Méndez los había humillado no por un error,
sino por quiénes eran. Juan, que había estado en silencio, finalmente habló su voz baja, pero cargada de determinación. No voy a dejar que esto pase, Sofía. No voy a dejar que nos traten como si no valiéramos nada. Sus palabras eran un juramento, y Sofía sintiendo el mismo fuego, creciendo en su interior. De repente el intercomunicador crepitó silenciando la cabina. Los pasajeros levantaron la vista, las conversaciones se detuvieron, y hasta Lucía se movió ligeramente en su sueño. La voz del capitán, Luis Vargas, resonó con una calma que escondía una furia contenida. Damas y caballeros, aquí su capitán. Lamentamos interrumpir, pero debemos abordar un incidente grave que ocurrió al inicio de este vuelo. El silencio era absoluto. Clara, que estaba entregando una bandeja en primera clase, se quedó inmóvil, el vaso que sostenía temblando en su mano. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos ya sospechando de qué se trataba. Diego levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desafío. «Es sobre nosotros», murmuró a su madre. Sofía no respondió, pero su agarre se apretó. El capitán continuó. Una familia fue retirada injustamente de sus asientos en clase económica premium. Sus boletos eran válidos, pagados en su totalidad. Este error es inaceptable, y quiero disculparme personalmente con la familia afectada. Un murmullo recorrió la cabina, un eco de indignación que crecía como una ola. Los pasajeros comenzaron a mirar hacia atrás, buscando a los Morales, mientras otros giraban hacia Clara, cuyo rostro se había puesto pálido como la cera. Gracias al señor Ricardo Salazar, quien nos alertó de inmediato, estamos manejando esta situación con la seriedad que merece, añadió el capitán. El nombre de Ricardo resonó como un trueno, y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía quién era Ricardo Salazar, y sabía que esto no terminaría bien. Clara fue convocada al cockpit. Sus pasos eran rígidos, su rostro una máscara de control, pero por dentro el pánico la consumía. Había manejado situaciones difíciles antes, pasajeros groseros, retrasos, incluso emergencias médicas. Pero esto era diferente. Esto era el fin de todo lo que había construido. Al entrar al cockpit, encontró al capitán Vargas y al primer oficial Daniel Ortiz, con expresiones sombrías. Pero lo que la hizo estremecerse fue la pantalla en el panel de control, donde un hombre en traje oscuro la miraba a través de una videollamada. Era Esteban Ruiz, el vicepresidente de operaciones de la aerolínea. Su voz era fría, afilada, como un cuchillo. Señorita Méndez, explique por qué ordenó a una familia abandonar sus asientos sin verificar sus boletos. Clara tragó saliva, sus manos sudando mientras las mantenía cruzadas frente a ella. Hubo un error con los asientos, comenzó su voz temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por sonar segura. Pensé que no correspondían a esa sección. Seguí el procedimiento. Esteban no pestañeó. Procedimiento, repitió, su tono goteando desprecio. No verificó el manifiesto de pasajeros. No consultó con el agente de la puerta. Hizo una suposición y humilló a una familia frente a toda la cabina. Clara abrió la boca para defenderse, pero Esteban levantó una mano. No me interrumpa. ¿Sabe quién estaba en el asiento 1A? Clara palideció. No lo sabía, pero el nombre de Ricardo Salazar ahora resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Ricardo Salazar, nuestro director regional, continuó Esteban. Él vio todo. ¿Cómo cuestionó los boletos de los Morales? ¿Cómo se burló de su acento diciendo que hablaran claro si querían que les creyera? ¿Cómo los obligó a caminar al fondo del avión como si fueran delincuentes? Los ojos de Clara se abrieron de par en par. No había pensado que alguien tan importante estuviera mirando. No había pensado que sus palabras dichas con tanta arrogancia serían repetidas frente a ella. Pero lo peor vino después. Esteban giró su tableta hacia la cámara, mostrando una serie de tweets que ya circulaban en las redes sociales. Uno de ellos, de Ana Torres, una pasajera en el asiento 14B, decía: «Acabo de ver a una azafata humillar a una familia latina en mi vuelo. Les dijo que no parecían de clase premium. Esto es asqueroso». Otro, de Miguel López, un periodista independiente en 22Fe, añadía: «La azafata no siquiera revisó los boletos antes de echarlos. Vergüenza para esta aerolínea. Justicia para los Morales».
Clara sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Los pasajeros no solo habían visto, sino que estaban actuando. Estaban grabando, tuiteando, compartiendo su indignación con el mundo. Y no era solo un puñado de personas. Cada tuit tenía cientos de retweets, miles de me gusta. La historia ya estaba explotando, y el avión ni siquiera había aterrizado. Esto dijo Esteban, su voz. Ahora, peligrosamente baja. Es una crisis de relaciones públicas que usted causó. Y la aerolínea no tolerará esto. Clara intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Qué va a pasar ahora?, logró murmurar. El capitán Vargas, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. Clara, llevas años con nosotros. Siempre fuiste profesional, pero hoy dejaste que tus prejuicios tomaran el control. No solo avergonzaste a esa familia, también perdiste la confianza de esta tripulación. Sus palabras dolieron más que cualquier cosa que Esteban pudiera decir. Porque Vargas no estaba enojado, estaba decepcionado. Y eso era peor. Por ahora, continuó. Esteban, estás relevada de tus funciones. No trabajarás en esta cabina por el resto del vuelo. Quédate en el área de la tripulación y no hagas contacto con los pasajeros. ¿Entendido? Clara sintió su garganta apretada. Pero mientras salía del cockpit, el peso de lo que acababa de suceder la golpeó como una ola. No era solo una suspensión. Era el principio del fin. Regresó a la cabina de primera clase, sintiendo las miradas de los pasajeros como cuchillos. Algunos susurraban, otros grababan con disimulo, y unos pocos no disimulaban su desprecio. Pero lo peor estaba por venir. De repente una voz cortó el aire, clara y potente desde la parte trasera del avión. Esa disculpa no es suficiente. Era Juan Morales. Todas las cabezas se giraron hacia él. Estaba sentado en su asiento estrecho junto al baño, su postura recta, sus ojos fijos en Clara. No había levantado la voz, pero no necesitaba hacerlo. Su tono era puro acero, cada palabra cargada de una furia contenida, que hizo que el aire en la cabina se sintiera más pesado. Nos humillaste frente a todos, continuó su voz resonando en el silencio. Nos trataste como si no perteneciéramos aquí, como si fuéramos menos. Y ahora, ¿crees que puedes esconderte detrás de un «lo siento» vacío? Sofía, a su lado, apretó la mano de Lucía, pero sus ojos también estaban fijos en Clara. No solo nos hiciste sentir pequeños, dijo su voz tranquila, pero cortante como un bisturí. Le enseñaste a mi hijo que no importa cuánto trabajemos, cuánto paguemos, siempre habrá alguien que nos mire como si no valiéramos nada. Diego, sentado junto a su madre, levantó la vista, su teléfono aún en la mano. Había grabado todo, y ahora mientras miraba a Clara, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desafío. A sus 12 años había aprendido una lección que ningún niño debería aprender: que el mundo podía ser cruel incluso cuando no hacías nada malo. Los pasajeros estaban ahora completamente atentos. Ana Torres, la pasajera en el asiento 14B, se puso de pie. «Eso es cierto», gritó, su voz temblando de indignación. «Vi todo, no revisaste sus boletos, no verificaste nada. Solo decidiste que no pertenecían allí». Miguel López, el periodista independiente, sentado en 22F, levantó su teléfono, claramente grabando. «Esto es inaceptable», dijo, su voz firme. «No puedes tratar a las personas así y esperar que lo olvidemos». La cabina explotó en murmullos, un coro de indignación que crecía con cada segundo. Los pasajeros, que antes habían permanecido en silencio mientras los Morales eran humillados, ahora estaban furiosos. Algunos aplaudían, otros gritaban palabras de apoyo a la familia. El ambiente era una tormenta, y Clara estaba en el centro. Ricardo Salazar, desde primera clase, se puso de pie lentamente, su presencia imponente, silenciando a la multitud por un momento. Miró a Clara directamente a los ojos, su voz calmada, pero devastadora. «¿Por qué, Clara? Dime qué te hizo pensar que los Morales no merecían esos asientos». Clara abrió la boca, pero no salió nada. Estaba atrapada, expuesta, y cada palabra que intentaba formar se deshacía en su garganta. Ricardo continuó implacable. «No verificaste, no preguntaste, solo asumiste. Y ahora todos aquí sabemos por qué». Su tono no era acusatorio, era peor.
Era la voz de alguien que ya había ganado a alguien que sabía que la verdad estaba de su lado. Valeria Gómez, la azafata joven que había observado todo desde el principio, no pudo soportarlo más. Se acercó a los Morales, ignorando las miradas de Clara. «Lo siento mucho», dijo su voz temblando mientras miraba a Sofía y Juan. «No debí quedarme callada. No estuvo bien». Sofía asintió, su expresión suavizándose por un momento. «Gracias», dijo simplemente. Pero la mirada de Juan seguía fija en Clara, esperando algo más que un murmullo débil. Clara, atrapada bajo el peso de todas esas miradas, finalmente habló, su voz apenas audible. «Yo, lo siento. Fue un error». Pero las palabras sonaron huecas, vacías. Juan se inclinó hacia adelante, su mirada perforándola. «Eso no es una disculpa», dijo su voz cortando el aire como un látigo. «No es un error cuando decides que no pertenecemos aquí por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Nos hiciste caminar por este avión, como si fuéramos basura. Dilo. Admite lo que hiciste». El silencio era ensordecedor. Los pasajeros contuvieron el aliento esperando. Clara tragó saliva, sus manos temblando. «Yo asumí cosas que no debí», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Los juzgué sin verificar. Y los humillé. Lo siento. Pero no era suficiente. No para Juan, no para Sofía, no para Diego, que aún sostenía su teléfono grabando cada palabra. Y ciertamente no era suficiente para los pasajeros, que ahora murmuraban con una furia renovada. «No es suficiente», gritó Ana Torres desde 14B. «Admite que fue por su raza. Admítelo». La cabina estalló en un coro de apoyo, los pasajeros aplaudiendo y exigiendo justicia. Clara retrocedió, su rostro rojo de vergüenza. Nunca había sentido algo así, el peso de un avión entero juzgándola, condenándola. Siempre había sido la que tenía el poder, la que decidía quién estaba en lo correcto y quién no. Pero ahora era ella la que estaba en el banquillo. Y lo peor de todo, sabía que lo merecía. El intercomunicador crepitó de nuevo. La voz del capitán Vargas volvió, esta vez más firme. «Señorita Méndez, regrese al cockpit. Ahora». Clara dio un paso atrás, su cuerpo temblando. Mientras caminaba por el pasillo, los pasajeros la seguían con la mirada, algunos grabando, otros susurrando. No había escapatoria. La tormenta que ella misma había desatado estaba a punto de consumirla por completo. Llamado a la acción. Si esta historia te hizo hervir la sangre y crees que la justicia debe brillar para familias como los Morales, deja un comentario con la palabra justicia y comparte este relato con todos los que conoces. Suscríbete al canal para no perderte el explosivo final de esta historia. Y si alguna vez has sentido la indignación de ser tratado injustamente, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede cambiar el mundo. El avión tocó la pista con un suave golpe, el rugido de los motores desvaneciéndose, mientras la cabina se llenaba de un silencio opresivo. Para los pasajeros, el aterrizaje marcaba el final de un viaje turbulento. Pero para Clara Méndez, era el comienzo de su caída definitiva. Sentada en el asiento de la tripulación, sus manos apretadas contra el regazo, Clara sentía el peso de cada mirada que se posaba en ella. Los pasajeros que minutos antes habían exigido justicia, ahora se preparaban para bajar, pero no sin antes lanzar una última mirada de desprecio. La humillación que ella había infligido a la familia Morales se había revertido. Y ahora era ella quien cargaba con el estigma de la vergüenza. Su uniforme, que alguna vez había sido su orgullo, ahora parecía una cadena que la arrastraba hacia un abismo del que no había escapatoria. En la parte trasera del avión, la familia Morales se mantenía unida, sus rostros una mezcla de alivio y furia contenida. Juan Morales, con los brazos cruzados, observaba a los pasajeros recoger sus pertenencias, su mandíbula aún tensa. Sofía ajustaba la chaqueta de Lucía, asegurándose de que la pequeña estuviera abrigada para el frío del aeropuerto. Diego, con su teléfono aún en la mano, revisaba el video que había grabado él mismo, que ya circulaba por las redes sociales, encendiendo una tormenta de indignación. A sus 12 años, había capturado no solo la arrogancia de Clara, sino también la injusticia cruda que su familia había enfrentado. Mamá, susurró su voz, temblando de rabia. ¿Crees que ahora nos escucharán? Sofía lo miró, su expresión suavizada por un instante.
Nos están escuchando, Diego. Y no van a olvidar. Juana sintió sus ojos fijos en la salida del avión. Esto no termina aquí, dijo su voz baja, pero cargada de determinación. No después de lo que nos hicieron. Mientras los pasajeros comenzaban a levantarse, Clara permanecía inmóvil, su mirada perdida en el panel metálico frente a ella. Cada sonido, el clic de los cinturones, el crujido de las maletas, los murmullos de los pasajeros, era un recordatorio de lo que había perdido. Había pasado años, construyendo su carrera, escalando hasta convertirse en la azafata senior, la que entrenaba a otros, la que controlaba la cabina con mano firme. Pero en 7 minutos, todo eso se había derrumbado. La voz del capitán Luis Vargas resonó una vez más por el intercomunicador, cortando el aire como un cuchillo. Damas y caballeros, hemos llegado a nuestro destino. Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta. Gracias por volar con nosotros. Pero para Clara esas palabras no eran una bienvenida. Eran una sentencia. El avión se detuvo en la puerta, y el ambiente en la cabina cambió. Los pasajeros, ansiosos por salir, comenzaron a moverse, pero sus miradas seguían volviéndose hacia Clara. Algunos susurraban, otros grababan con disimulo, y unos pocos no se molestaban en ocultar su desprecio. Ana Torres, la pasajera del asiento 14B, que había tuiteado sobre el incidente, sostenía su teléfono claramente grabando, mientras Clara permanecía sentada atrapada en su propio silencio. Miguel López, el periodista independiente en 22F, ya estaba redactando un artículo en su tableta, sus dedos moviéndose rápidamente, mientras documentaba cada detalle. «Esto va a ser grande», murmuró a su compañero de asiento, un hombre mayor que asintió con gravedad. «Se lo merece. No puedes tratar a las personas así y esperar salirte con la tuya». En primera clase, Ricardo Salazar, el director regional de la aerolínea, se puso de pie ajustando su chaqueta con la calma de alguien que sabía que había ganado. Había observado todo desde el principio, desde la arrogancia de Clara hasta la humillación de los Morales. Su llamada al vicepresidente de operaciones, Esteban Ruiz, había desencadenado la tormenta que ahora consumía a Clara. Pero Ricardo no estaba satisfecho aún. No se trataba solo de castigar a Clara. Se trataba de asegurarse de que algo así no volverá a suceder. Mientras recogía su maletín, lanzó una última mirada a Clara, su expresión fría, pero cargada de intención. «Esto no es solo sobre ti», parecía decir. «Es sobre todos los que han sido tratados como menos». El intercomunicador crepitó una vez más. «Señorita Méndez, por favor, diríjase a la puerta principal. Seguridad la espera». Las palabras del capitán Vargas fueron como un martillo sellando el destino de Clara. Los pasajeros se detuvieron, sus movimientos ralentizados por la curiosidad y la indignación. Clara se levantó lentamente, sus manos temblando, mientras desabrochaba su cinturón. Cada paso hacia la puerta era como caminar hacia un cadalso. Los pasajeros no disimulaban ahora. La miraban abiertamente, algunos con satisfacción, otros con lástima, pero la mayoría con una furia que ardía en sus ojos. Había cruzado una línea y ahora enfrentaba las consecuencias frente a todos. Cuando Clara llegó a la puerta del avión, un oficial de seguridad alto y de rostro impasible la esperaba en el jet bridge. «Señorita Méndez», dijo su voz neutra, pero firme, «venga conmigo». Clara asintió, sus labios apretados, incapaz de mirar a los ojos al hombre. Mientras avanzaba por el pasillo estrecho, sintió el peso de las miradas de los pasajeros que comenzaban a desembarcar. Algunos levantaban sus teléfonos grabando su salida, asegurándose de que el mundo viera su caída. Ana Torres, desde la fila 14, levantó su teléfono con una sonrisa de satisfacción. «Esto es justicia», murmuró, mientras el video se subía a las redes sociales con un mensaje claro. «Azafata que humilló a familia latina es escoltada fuera del avión. No más racismo». En el aeropuerto, el caos ya había comenzado. Los pasajeros que esperaban en la sala de llegadas, alertados por las publicaciones en redes sociales, se agolpaban cerca de la puerta. Algunos sostenían sus teléfonos grabando mientras Clara era escoltada por el oficial de seguridad. Otros murmuraban sus voces, una mezcla de sorpresa y condena. «Eso es lo que pasa cuando crees que puedes tratar a la gente como basura», dijo una mujer joven, su voz cargada de desprecio. Un hombre mayor, sentado con su maleta, negó con la cabeza. «Qué vergüenza para la aerolínea».
pero más vergüenza para ella. Clara mantuvo la mirada baja, sus pasos rígidos, pero cada palabra era como una puñalada. Había pasado años caminando por aeropuertos con la cabeza en alto, segura de su autoridad. Ahora era una paria expuesta ante el mundo. Mientras tanto, los Morales comenzaban a desembarcar. Juan lideraba el camino, su postura recta, su expresión imperturbable. Sofía llevaba a Lucía de la mano, la pequeña, aún adormilada, mientras Diego caminaba a su lado, su teléfono guardado, pero su rostro lleno de determinación. Los pasajeros que los reconocían les ofrecían miradas de apoyo, algunos incluso aplaudían suavemente. Una mujer mayor sentada en la fila 10 se acercó a Sofía mientras pasaban. «Lo siento mucho por lo que pasaron», dijo, su voz temblando. «No deberían haber tenido que soportar eso». Sofía asintió, su sonrisa tensa pero agradecida. «Gracias», respondió. «Solo queremos que esto no le pase a nadie más». Pero la verdadera tormenta aguardaba en la terminal. Cuando los Morales salieron del Jet Bridge, fueron recibidos por Marcus Bryant, el director de relaciones con pasajeros de la aerolínea. Su expresión era una mezcla de urgencia y arrepentimiento. «Señor y señora Morales», dijo extendiendo la mano hacia Juan, «soy Marcus Bryant. Quiero disculparme profundamente por lo que ocurrió en el vuelo. La aerolínea está manejando esto con la máxima seriedad». Juan lo miró fijamente, sin aceptar la mano extendida. «Disculpas no borran lo que nos hicieron», dijo, su voz fría como el acero. «Nos humillaron frente a nuestros hijos. Nos trataron como si no perteneciéramos. Cree que unas palabras lo arreglan todo». Marcus tragó saliva, visiblemente incómodo. «Entiendo su enojo», comenzó, «y queremos compensarlos. La aerolínea ofrece una estadía en un hotel de 5 estrellas, vuelos de regreso en primera clase». Sofía lo interrumpió, su voz firme y cortante. «No queremos su dinero ni sus regalos», dijo, sus ojos brillando con una furia contenida. «Queremos respeto. Queremos que nuestros hijos no tengan que crecer sabiendo que alguien puede tratarlos como menos solo por cómo se ven o cómo hablan». Diego, a su lado, asintió, su pequeño rostro endurecido por la experiencia. Lucía, aún aferrada a la mano de su madre, miró a Marcus con ojos curiosos, como si sintiera la gravedad del momento sin entenderlo del todo. Marcus asintió, claramente desconcertado. «Tienen razón», dijo finalmente. «Y les prometo que esto no quedará así. Estamos revisando nuestros protocolos y...». Pero antes de que pudiera terminar, una voz lo interrumpió. «Eso no es suficiente». Era Miguel López, el periodista, que se había acercado con su tableta en la mano. «Señor Bryant, tengo el video del incidente. Clara Méndez no solo humilló a esta familia, sino que hizo comentarios racistas. Dijo que no parecían de clase premium, que hablaran claro. ¿Qué va a hacer la aerolínea al respecto?». Los pasajeros cercanos comenzaron a murmurar, algunos acercándose para escuchar. El video de Diego, ahora viral, estaba siendo reproducido en pantallas de noticias en la terminal, mostrando el momento exacto en que Clara se burló del acento de Sofía. Marcus levantó las manos intentando calmar la situación. «Estamos tomando medidas», dijo, su voz tensa. «La señorita Méndez ya no trabaja con nosotros». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Clara, que estaba a pocos metros escoltada por el oficial de seguridad, se congeló. Las palabras de Marcus resonaron como un golpe final. «Despedida», repitió una pasajera en voz baja, su tono una mezcla de sorpresa y satisfacción. Clara sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Había sabido que una suspensión era posible, pero esto, ser despedida en público frente a los pasajeros, frente a los Morales, frente al mundo, era una humillación que nunca había imaginado. Miguel no se detuvo. «No es solo sobre despedirla», exclamó levantando su tableta para que todos vieran el video. «Esto es sobre un sistema que permite que personas como ella traten a familias como los Morales como si no valieran nada. ¿Qué van a hacer para que esto no vuelva a pasar?». Los pasajeros aplaudieron, sus voces creciendo en un coro de indignación. «Justicia», gritó alguien desde la multitud. «No más racismo», añadió otro. El ambiente en la terminal era eléctrico, una tormenta de furia que amenazaba con consumir todo a su paso. Clara, aún escoltada por el oficial, intentó hablar. «No fue mi intención», comenzó, su voz temblorosa. Pero Miguel la interrumpió, su tono cortante. «No fue un error», dijo señalándola. «Fue una decisión».
Decidiste que ellos no pertenecían allí, porque no encajaban con tu idea de lo que es premium. Y ahora el mundo lo sabe. El video en su tableta seguía reproduciéndose las palabras de Clara, resonando en la terminal. Hablen claro, si quieren que les crea. Los pasajeros jadearon, algunos negando con la cabeza, otros grabando la escena con sus teléfonos. Clara sintió el peso de cada mirada, cada cámara, cada juicio. Había sido la autoridad en ese avión, pero ahora no era nada. Ricardo Salazar, que había salido del avión y observaba desde un lado, dio un paso adelante. Señor Bryant, dijo su voz calmada, pero autoritaria, la aerolínea debe hacer más que despedir a una empleada. Esto no es un incidente aislado. Necesitamos entrenar a nuestro personal, cambiar nuestras políticas, asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que pasó esta familia. Los pasajeros aplaudieron, sus voces resonando en la terminal. Marcus asintió claramente, abrumado. Estamos comprometidos a hacer eso, dijo. Y comenzaremos con una investigación completa sobre este incidente. Pero Juan Morales no estaba convencido. Dio un paso adelante, su mirada fija en Marcus. No queremos sus promesas, dijo su voz, resonando con una furia que hizo que todos se detuvieran. Queremos que nuestros hijos puedan subir a un avión sin miedo a ser tratados como menos. Queremos que el mundo sepa que no somos invisibles. Diego levantó su teléfono mostrando el video a la multitud. Esto es lo que pasó, dijo su voz temblando pero fuerte. Y no vamos a dejar que lo olviden. Los pasajeros estallaron en aplausos, algunos gritando palabras de apoyo. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo, orgullosa de su valentía. Clara, ahora sola al borde de la terminal, sintió el peso de su caída. Los pasajeros seguían grabando, las pantallas de noticias mostraban su rostro y las redes sociales estaban inundadas con su nombre. Azafata despedida tras incidente racista, decían los titulares. Familia latina humillada en vuelo, el mundo exige justicia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su carrera. Había pasado años creyendo que era intocable, que sus decisiones eran siempre correctas. Pero ahora, mientras el oficial de seguridad la escoltaba hacia la salida, supo que nunca volvería a trabajar en una aerolínea. Su nombre estaba manchado, su reputación destruida. Mientras los Morales se dirigían al área de taxis, una multitud de pasajeros y empleados del aeropuerto los seguía, algunos ofreciendo palabras de apoyo, otros grabando su salida triunfal. Juan llevó a su familia hacia un taxi, su postura recta, su rostro lleno de dignidad. Sofía levantó a Lucía, que sonreía ajena a la tormenta, mientras Diego caminaba a su lado, su teléfono guardado pero su espíritu encendido. Habían enfrentado la injusticia y habían ganado no con venganza, sino con la verdad. Clara, en cambio, salió al frío de la noche sola. El aeropuerto seguía zumbando con actividad, pero para ella todo estaba en silencio. Su teléfono vibraba con notificaciones, cada una un recordatorio de su caída. Abrió una aplicación, incapaz de resistirse, y vio los titulares: azafata despedida en el acto tras humillar a familia latina. Los comentarios eran implacables. Esto es lo que pasa cuando dejas que el racismo guíe tus acciones. Espero que nunca olvide lo que hizo. Justicia para los Morales. Clara cerró los ojos, su pecho apretado. Había intentado mantener el control. Había creído que siempre tenía la razón. Pero ahora, enfrentada al peso de sus acciones, no había nada que pudiera decir. Había perdido todo su trabajo, su reputación, su identidad. Y lo peor de todo, lo merecía. Mientras el taxi de los Morales se alejaba, Diego miró por la ventana, su rostro una mezcla de orgullo y dolor. Mamá, dijo suavemente, ¿crees que ahora nos respetarán? Sofía lo abrazó, su voz firme. Nos respetarán porque nosotros nos respetamos. Y porque el mundo ahora sabe quiénes somos. Juan, desde el asiento delantero, asintió. No vamos a dejar que nos olviden, dijo. Y con esas palabras la familia Morales dejó atrás el aeropuerto, llevando consigo no solo su dignidad, sino la certeza de que su historia cambiaría algo, aunque fuera solo un poco. Clara, de pie en la acera, vio las luces del taxi desvanecerse en la distancia. Por primera vez en su vida entendió lo que significaba ser invisible. Y mientras el frío de la noche se cerraba a su alrededor, supo que ese era un peso que llevaría para siempre. Llamado a la acción. Si esta historia te hizo hervir la sangre
y crees que la justicia debe prevalecer para familias como los Morales, deja un comentario con la palabra dignidad y comparte esta historia con Mundo. Suscríbete al canal para no perderte más relatos que dan voz a los que no se rinden. Y si alguna vez has enfrentado una injusticia, cuéntanos en los comentarios cómo luchaste por tu verdad. Tu historia puede inspirar a otros. La historia de la familia Morales en el vuelo 476 es mucho más que un incidente aislado en un avión. Es un espejo que refleja las profundas heridas de la injusticia, el prejuicio y la lucha por la dignidad en un mundo que a menudo juzga por las apariencias. La experiencia de los Morales humillados por una azafata que asumió que no pertenecían a los asientos que legítimamente pagaron, nos confronta con verdades incómodas sobre cómo los estereotipos y el racismo aún persisten en nuestra sociedad. Pero más allá de la indignación que esta historia despierta, ofrece lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras vidas para construir un mundo más justo y empático, especialmente desde la perspectiva de la cultura latinoamericana, donde los valores de comunidad, respeto y resistencia son pilares fundamentales. La indignación y el dolor de la injusticia, la primera reacción al escuchar esta historia es una furia ardiente. La arrogancia de Clara Méndez al ordenar a los Morales abandonar sus asientos sin verificar sus boletos no es solo un error profesional, es un acto de discriminación descarado. Sus palabras despectivas burlándose del acento de Sofía y sugiriendo que no parecían pasajeros de clase premium son un golpe directo al corazón de cualquier persona que haya sentido el peso de ser juzgada por su apariencia, su origen o su forma de hablar. En la cultura latinoamericana, donde el orgullo por nuestra identidad, nuestros idiomas, acentos y tradiciones es tan fuerte, estas acciones duelen aún más. La humillación pública de los Morales, obligados a caminar al fondo del avión bajo las miradas de los pasajeros, evoca una herida colectiva, que muchos latinos hemos sentido alguna vez la sensación de ser tratados como menos, como si no perteneciéramos. El dolor de Diego, el hijo de 12 años que grabó el incidente, es particularmente conmovedor. A su corta edad, tuvo que aprender una lección que ningún niño debería enfrentar: que el mundo puede ser cruel, incluso cuando haces todo bien. Ver a una familia unida que solo quería disfrutar de un viaje ser despojada de su dignidad frente a extraños despierta una empatía profunda, pero también enciende una chispa de resistencia, porque los Morales no se rindieron. Juan y Sofía, con su postura firme y su exigencia de una disculpa, nos recuerdan el poder de alzar la voz, una cualidad que resuena en la cultura latinoamericana, donde la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos son parte de nuestra historia. Lecciones de vida y su aplicación. 1. El poder de los prejuicios y la necesidad de cuestionarlos. La historia de Clara Méndez nos enseña que los prejuicios, incluso los inconscientes, pueden causar un daño inmenso. Clara no verificó los boletos de los Morales, porque asumió, basándose en su apariencia y acento, que no podían ser pasajeros de clase premium. Esta lección es un llamado a la introspección. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces hacemos suposiciones sobre las personas por cómo se ven, hablan o se visten? En la cultura latinoamericana, donde la diversidad es una fortaleza, debemos comprometernos a desafiar estos prejuicios. Esto significa escuchar antes de juzgar, preguntar antes de asumir, y tratar a cada persona con el respeto que merece sin importar su origen o estatus. Aplicación. En el trabajo, en la escuela o en la comunidad, podemos practicar la empatía activa. Por ejemplo, si trabajas en un entorno donde interactúas con personas de diferentes orígenes, tómate un momento para conocer su historia antes de formar una opinión. Si eres un líder, fomenta espacios donde todos se sientan valorados sin importar su apariencia o acento. En casa, enséñales a tus hijos a celebrar la diversidad, no a temerla. 2. La importancia de alzar la voz frente a la injusticia. Los Morales no se quedaron callados. A pesar de la humillación, Juan exigió una disculpa pública, y Diego usó su teléfono para documentar la verdad. Su valentía refleja un valor profundamente arraigado en la cultura latinoamericana: la resistencia frente a la opresión. Desde las luchas por los derechos civiles
hasta las protestas por la igualdad, nuestra historia está llena de ejemplos de personas que se levantaron contra la injusticia. Esta historia nos recuerda que el silencio perpetúa el abuso, pero la acción, incluso una tan simple como grabar un video o exigir respeto, puede cambiar el curso de los eventos. Aplicación. No tengas miedo de hablar cuando veas una injusticia, ya sea en tu comunidad, en el trabajo, o incluso en un lugar público como un avión. Si eres testigo de discriminación, apóyalo con tu voz, tu cámara o tu presencia. En la cultura latinoamericana, la solidaridad es clave. Únete a otros para amplificar las voces de los que son ignorados. Por ejemplo, si ves a alguien siendo tratado injustamente en una tienda o en un restaurante, interven de manera respetuosa pero firme, o compártelo en redes sociales para generar conciencia. 3. La comunidad como fuerza de cambio. Uno de los momentos más poderosos de la historia es cuando los pasajeros liderados por Ana Torres y Miguel López se unieron para apoyar a los Morales. Sus gritos de indignación, sus videos y sus publicaciones en redes sociales convirtieron un incidente en una causa global. En la cultura latinoamericana, la comunidad es nuestra fuerza. Ya sea en una fiesta familiar, una marcha por los derechos o una simple reunión vecinal, sabemos que juntos somos más fuertes. Esta historia nos enseña que el cambio no viene solo de los poderosos como Ricardo Salazar, sino también de la gente común que se niega a quedarse callada. Aplicación. Busca maneras de fortalecer tu comunidad. Organiza reuniones para discutir temas de justicia social, participa en iniciativas locales que promuevan la inclusión o usa las redes sociales para compartir historias que necesiten ser escuchadas. Por ejemplo, si conoces a alguien que ha enfrentado discriminación, ayúdalo a contar su historia, ya sea a través de un video, una publicación o una conversación con líderes comunitarios. La solidaridad latina es un motor de cambio. Úsala para construir puentes, no muros. 4. El peso de las consecuencias y el arrepentimiento. La caída de Clara Méndez es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, especialmente cuando están guiadas por prejuicios. Su despido público, la viralidad de su error y la pérdida de su carrera son un castigo severo, pero también una lección. Clara no solo perdió su trabajo, perdió la imagen que tenía de sí misma como una profesional intachable. En la cultura latinoamericana, donde el honor y la responsabilidad personal son valores importantes, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a otros y a nosotros mismos. Aplicación. Antes de actuar, especialmente en momentos de tensión, tómate un segundo para reflexionar. ¿Estoy siendo justo? ¿Mis acciones reflejan los valores de respeto y comunidad que valoro? Si cometes un error, asume la responsabilidad, discúlpate sinceramente y trabaja para reparar el daño. Por ejemplo, si hieres a alguien con un comentario, no te limites a decir lo siento. Busca entender por qué tu acción fue dañina y comprométete a mejorar. Un llamado a la acción personal. La historia de los Morales no es solo un relato de injusticia. Es un grito de resistencia, un recordatorio de que la dignidad no se negocia y de que la verdad siempre encuentra su camino. Nos desafía a ser mejores, a cuestionar nuestros prejuicios, a alzar la voz y a construir comunidades donde todos sean valorados. En un mundo que a veces nos divide, esta historia nos une recordándonos que la lucha por la justicia es una lucha compartida, especialmente en la cultura latinoamericana, donde el corazón de nuestra identidad late con orgullo, solidaridad, esperanza. Si esta historia te hizo sentir la fuerza de la justicia y el poder de la comunidad, deja un comentario con la palabra dignidad y comparte este video con todos los que conoces. Dale like para apoyar a los Morales y a todas las familias que luchan por su respeto. Suscríbete al canal para no perderte más historias que inspiran cambio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú para combatir la injusticia en tu comunidad? Tu voz es el comienzo del cambio.